tenemos un acto preparatorio. Es decir, el presidente pretendía, tenía la intención, Ujú. pero esta absolutamente fracasó porque nadie le hizo caso. Y ya se conoció el día de hoy el tiempo de prisión que demanda la Fiscalía sobre Pedro Castillo y otros implicados. Así es, Pedro. La fiscalía está solicitando 34 años de prisión por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave a la tranquilidad pública en relación a este fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del año 2022. Le damos la bienvenida a Benji Espinoso, abogado penalista, pero también ex abogado, ex defensa legal del señor Castillo. Muy buenas noches, señor Espinosa. Bienvenido, exitoso. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches, Katiuska, Pedro. Doctor Espinosa, buenas noches. ¿Comparte usted esta petición del Ministerio Público tras lo hecho por Pedro Castillo y en el tiempo de más de cárcel que pide la Fiscalía? A ver, lo que tenemos ahora es que la investigación preparatoria terminó, ya culminó, Ujú. ya no hay más actos de investigación que practicar, no hay más diligencias de investigación que realizar, no hay ningún espacio para la indagación. Entonces, la Fiscalía, fruto de su investigación, está convencida de que el expresidente Castillo habría cometido varios delitos, el más grave, el delito de rebelión. Por eso es que, sumándose las penas, teniendo en cuenta que en el Perú se suman las penas con un tope de 35 años, está pidiéndole 34 años. En el caso de Betsy Chávez, entiendo, menos delitos, por eso le está pidiendo menos pena. Y en el caso de Aníbal Torres, debe ser su edad la consideración, porque las personas mayores de 65 años hay una causal de disminución de la pena y la responsabilidad penal. Entonces, lo que tenemos ahora es una posición del Ministerio Público Ujú. que va a ser controlada por un juez. El juez va a determinar si es que a los acusados se les pasa a juicio o no se les pasa a juicio. Se va a convocar una audiencia preliminar de etapa intermedia con ese propósito. Y cuando hablamos con usted en pasadas ocasiones, sostenía que la fiscalía no tenía un argumento sólido como para poder acusar al señor Pedro Castillo de rebelión. ¿Qué es lo que usted considera ahora que ya han puesto una fecha, un número, una cantidad de años la cual él debería estar preso? Bueno, a mí no me sorprende porque, dado que la Fiscalía insistió en pedir la prisión preventiva de Castillo, era evidente en un asunto de absoluta coherencia, era de esperarse que lo acuse, y para eso estaba pidiendo la prisión. Sin embargo, vamos a detenernos un poco en lo que dice la ley penal. El artículo 346 del Código Penal es muy claro cuando castiga solo la rebelión a la persona que se alce en armas para poder Ujú. variar la forma de gobierno o modificar el régimen constitucional. No basta la intención de modificar el régimen constitucional, que a mí me parece que ha existido, y creo que es claro, con la lectura del mensaje a la nación del expresidente Castillo. La discusión de este caso, la nuez que tiene este caso, es si es que hay o no hay alzamiento en armas. Desde mi perspectiva, no la hay. Lo que hay son interpretaciones laxas, elásticas de lo que puede suponer un alzamiento en armas. Dicen que como el presidente era el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, en un sistema presidencialista como el peruano, entonces estando investido de todos esos poderes, facultades y atribuciones, por tanto, podría hablarse de un alzamiento en armas, una tentativa de alzamiento en armas. Eso no es posible. El alzamiento en armas es claro. Hay otras legislaciones donde no se exige alzarse en armas. En el Perú la legislación penal exige para rebelarse, alzarte en armas. Y para que haya tentativa de rebelión tienes que intentar alzarte en armas. Eso no existe. Claro, Entonces, por más que la Fiscalía pero haga sus dentro esfuerzos de de la figura, acusar y plantearlo claro, formales delitos, pero creo que no va a prosperar doctor en juicio. Espinosa, pero en la lógica fiscal, al ser el jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la invocación que hizo las Fuerzas Armadas en la policía para detenciones que tenían que ejecutarse, eso ya es una intención de alzamiento en armas, porque convoca justamente a las Fuerzas Armadas, a la policía, que se levanten en armas para que quiebre el orden constitucional. A ver, hubiera, en la medida en que tuviéramos un caso así, orden del presidente, intentar cumplir la orden del presidente, intentar alzarte en armas, ahí estamos frente a un caso de tentativa de rebelión. ¿Qué cosa es lo que tenemos en este caso?
tenemos un acto preparatorio. Es decir, el presidente pretendía, tenía la intención, pero esta absolutamente fracasó porque nadie le hizo caso, nadie le obedeció, nadie se alzó en armas ni intentó hacerlo. Entonces, nuevamente vamos, el verbo rector es alzarse en armas. Si es que esta fuera una imputación, por ejemplo, para ponerlo en términos más sencillos, de robo, en el robo no interesa tanto si tú quieres llevarte un bien ajeno. Lo que interesa es que hay robo si es que sustraes, empleando violencia o amenaza, un bien que no es tuyo. Y para que haya tentativa de robo, tienes que empezar a sustraer. Si no empiezas a sustraer la cosa, entonces no va a ser imposible hablar de robo por más que haya intención de hacerlo. El acto preparatorio no se castiga. Por regla general, el acto preparatorio, el acto previo a la ejecución del delito, es impune. No se castiga, no tiene relevancia el derecho penal. Solo se castiga la ejecución del delito. Y para empezar a ejecutar el delito de rebelión del 346 del Código Penal, tendría que haberse empezado a alzarse en armas, cosa que nunca ocurrió. Bueno, no ocurrió porque finalmente las Fuerzas Armadas decidieron no acatar este intento de golpe de Estado, pero usted sí considera que hay un argumento sólido para los delitos de abuso de autoridad y perturbación grave a la tranquilidad pública, porque cuando ocurrió eso el pasado 7 de diciembre, el país entero se quedó perplejo de la decisión que había tomado el presidente, que lo esperaban en el Congreso, donde se debatía una moción de vacancia, y decidió pues él intervenir las principales instituciones como el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras además, y tomar el gobierno de esta forma. Finalmente no se le hizo caso y podemos decir que estamos viviendo en una democracia. Para el delito de abuso de autoridad, por ejemplo, sí se cumple con un elemento que es el acto arbitrario. El delito de abuso de autoridad presupone que exista un acto arbitrario. Para mí lo que hizo Castillo fue un acto absolutamente inconstitucional. Esa es la razón por la cual yo renuncié a ejercer la defensa y no he vuelto como su abogado. Pero siendo un acto inconstitucional no es un acto delictivo. El acto inconstitucional no es equivalente o no es igual a hablar de un acto delictivo que requiere otros elementos y configuraciones. Sin embargo, para el abuso de autoridad se requiere como resultado el perjuicio. Entonces, si no ha habido perjuicio concreto, como no lo ha habido, y se quedó en una intentona burda y finalmente absurda, es probablemente el intento de golpe de Estado más absurdo de la historia de la humanidad, sin ningún tipo de coordinación, sin ningún tipo de control, no bastaba la condición de presidente, insisto. Creo que tampoco se configura. Entonces, estamos frente a un caso débil, que nació débil. Yo creo que este es un caso que nació muerto, porque se ha intentado con bastante fuegos artificiales y bastante conmoción generar el mensaje de que sí habría un gran delito acá y no lo hay. El derecho penal es muy sencillo. El derecho penal, siempre lo digo, es como que una persona, su mano entre un guante o no. Si la mano entra a guante, perfecto, hay delito. Si no entra, si aprieta o no entra, o sale o sobra, entonces estamos hablando de que no hay delito. Se tiene que haber perfecta equivalencia entre la conducta acontecida en la realidad, en los hechos, y la conducta que describe la ley penal, que a mi modo de ver no encaja. Pero, doctor Espinosa, ¿y si esa es la situación real, es una interpretación jurídica correcta desde su óptica, por qué el Poder Judicial, en todas las instancias a las que acudió la defensa de Castillo, le negó la excarcelación? Le negó esa situación de que él quiere enfrentar en libertad porque consideran que hay varias situaciones complicadas para que él esté en condición de libre, para que lleve el proceso, y además también se ha ratificado la prisión preventiva en el tema de rebelión, en el tema de conspiración, en el tema de abuso de autoridad y todo lo que además conlleva la petición de 34 años de cárcel. O sea, todas las instancias judiciales le dan la razón a la Fiscalía en la tesis que sostiene sobre Pedro Castillo. Porque me parece que el juicio mediático muchas veces se sobrepone al juicio jurídico. El juicio mediático y los juicios paralelos que se forman finalmente en la sociedad, evidentemente había toda una presión en el sentido de que pueda tomarse una decisión. Por ejemplo, hay una discusión de que si es que se actuó bien en el Congreso previamente, a mí me parece que no. Si es que existe esa figura del levantamiento de la inmunidad, como se hicieron, ahí se inventaron un procedimiento que no está,
tampoco establecido como tal, entonces se han hecho un conjunto de infracciones. A mí me parece que lo que ha significado la prisión de Castillo, a mi modo de ver, innecesaria y desproporcionada, es el claro ejemplo de que en algunos casos el juicio mediático reemplaza al juicio jurídico, y entonces no importa que no haya razón, hay que decidir conforme interesa socialmente que se decida, conforme políticamente correcto. A mí me parece que esa es una lectura, por supuesto respetando que esto está sujeto a una revisión del Tribunal Constitucional que aún no se ha pronunciado y no ha establecido si es que la motivación de la prisión preventiva del expresidente Castillo fue constitucional o no. Estamos esperando porque se presentaron unos habeas corpus, hemos escuchado los alegatos que se presentaron en su momento y los jueces constitucionales tendrán la última palabra de decidir si es que esa decisión fue más allá de la coyuntura constitucional o no, arreglada de derecho o no. Claro, porque el abogado, bueno, uno de los asuntos que tiene Pedro Castillo en diciembre, presentó también este amparo, esa medida en el Tribunal Constitucional. Y frente a eso, ya con lo que usted ha explicado, ¿qué delito para usted habría cometido el expresidente Pedro Castillo? Porque está clarísimo que fue en contra de la Carta Magna, por la cual él juró como presidente de la República. El intento de un golpe de Estado no puede ser pasado por agua tibia. Es algo grave. Sí, lo que tenemos que pensar a propósito de lo que pasó con Castillo es reformar la ley penal, establecer que este supuesto sí puede ser un supuesto de rebelión o puede considerarse como un intento de rebelión, pero para eso hay que cambiar la ley penal. Por eso es importante que cuando suceden estas cuestiones hay que fijar el ente y el enfoque en el Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Porque yo recuerdo que durante mucho tiempo discutía con el Parlamento, con los señores congresistas, que decían no, que el 117 permitía que al presidente se le investigue en sus funciones y hacían una interpretación auténtica ellos mismos. Pero la pregunta es, ¿y por qué no han reformado el 117 para ampliar las causales? Si es que a su modo de ver el 117 permite que, por ejemplo, un presidente pueda ser investigado por delitos comunes mientras sea presidente sin ningún problema. ¿Por qué no se debate un asunto tan serio como ese si nos ocupó además tanto tiempo y tantos años? Ahora tenemos otro asunto a debatir. La reforma del 364 de rebelión, que incluye este supuesto, pero mientras no se reforme, mientras la ley penal siga como siga y está vigente, no calza. Ese guante no entra en la mano de Castillo y por tanto no hay responsabilidad en él. Bien, doctor Espinosa, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Así es. Muchas gracias a ambos, Katiuska. Gracias, señor Espinosa. Buenas noches.